Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. La aceptación de nuestra realidad nos dará la oportunidad de saber que estamos dispuestos a seguir adelante con lo que nos toca. Te invito a acompañarnos. Hoy es un buen día para empezar de nuevo. Telesucesos Canal 29 presenta Frente a la Vida con Juan Diego Umpierres. Bienvenidas, bienvenidos. Yo soy Juan Diego Umpierres. Un gusto acompañarnos como cada tarde. Este punto de reflexión, de respiro, a veces de suspiro, a veces de llevar estas alternativas, de encender las alarmas que muchas veces requerimos para despertar en conciencia. A veces la vida nos coloca en un ámbito un poco silente, donde sentimos que estamos en un espacio de comodidad, pero a veces hace falta que se muevan las emociones para ponernos en este maravilloso sentir del vivir, pero de ese vivir con conciencia, con luz y sobre todo buscar siempre, en cualquier momento de tu vida, la alternativa. Siempre hay una posibilidad y eso es lo que queremos aquí frente a la vida. Redes sociales, Juan Diego Motiva, tanto en el Facebook como en el Instagram, como en el Twitter. Ahí estamos para complacerte, ahí estamos también para que pongas los temas que quieres que toquemos en el programa, incluso para que te acerques. Cada una de tus historias tiene la importancia y puede tener el código, el manual estratégico para llevar soluciones a un colectivo. Eso es lo que buscamos. A veces tenemos especialistas, pero a veces un caso de una persona cotidiana, de una persona que haya pasado algo difícil, puede tener el poder máximo para llevarnos de nuevo a buscar posibilidades en la vida. En los últimos programas hemos tenido psicólogos, especialistas, y el tema de pareja siempre ha sido, recurrente. Y el tema del divorcio también, que lo hemos tratado incluso desde el ámbito religioso, desde el ámbito emocional, desde el ámbito psicológico, siempre viene a la mesa, siempre nos coloca en la posibilidad de tener que hablar de la ruptura y de la separación. En las últimas semanas me han escrito una cantidad de personas, que están en procesos de divorcios complejos, difíciles, y me dijeron, ¿por qué no abordas un programa entero para poder darnos un poco de luz, de perspectiva cuando estamos en ese momento de la ruptura? Yo no soy pro divorcio, sin embargo, las personas que me conocen, tanto del ámbito jurídico como la psicoterapia, creo que cuando las herramientas, creo que cuando hemos intentado todo, creo también que cuando las alternativas se han cercado, como hemos puesto de ambas partes todo y no llega a la solución y aparecen lo que podemos denominar relaciones tóxicas, es momento de empezar a encender la alarma, de empezar a vivir una crisis y de empezar también, a pesar de cualquier circunstancia, a valorar esto que puede ser una ruptura y una separación. A veces me preguntan que si hay separaciones más fáciles o difíciles. Yo les digo, las separaciones ninguna es fácil porque todas se asumen a través del fracaso. Y los fracasos en la vida, por más complejos que sean, siempre cuando se viven con luz, con posibilidad y sobre todo entendiendo que todo lo acontecido pudo haber dejado alguna alternativa, siempre esos fracasos terminan siendo de alguna manera reconfortantes para poder entender el nuevo capítulo. Sin duda, los divorcios hablan de fracaso, los divorcios hablan de que algo se venció y hay que asumirlo con el mayor coraje. Siempre le digo a las parejas que por favor la palabra crisis no le pasen por debajo de la mesa, mejor dicho, no la escondan debajo de la alfombra, porque cuando las circunstancias se nos ponen complejas, nosotros los seres humanos buscamos más el canal de la evasión, salir por un lado en vez de afrontar y prender la lámpara a mitad de la noche y decir qué es lo que está pasando. Déjenme decirle que en mi experiencia, no solo como abogado, sino en el área de psicoterapeuta, en el ámbito de la familia, he encontrado que la mayoría de estas rupturas vienen muchos años bajo la etiqueta del silencio. Personas que quisieron quizás evadir, personas que no quisieron tocar el tema porque era difícil, personas también o parejas que en algún punto podrían haber dicho, no queremos esto, es preferible aguantarnos, o otros que dicen, están nuestros hijos, que es un tema que vamos a tocar más adelante, y dejan que esto se vaya acumulando con una herejía que tarde o temprano va a ser explosión. Y recuerden que todo lo que se evade va a erosionar en la vida, que todo lo que se evade va a aparecer más adelante, que todo lo que se evade va a ser el destino, y por eso cuando la crisis llega a la pareja hay que afrontarla, hay que encender la luz. Quizás una buena crisis también es una posibilidad para salvar esa pareja. Quizás una buena crisis
y un buen conflicto, podamos tener las herramientas para elaborar una separación. Nadie lo sabe. Lo que sí les puedo decir el día de hoy es que todas las crisis que no se han vivido, tarde o temprano, conllevan una ruptura mucho más dramática, mucho más difícil y mucho más compleja. Hoy que estamos hablando del divorcio como alternativa, y repito, no lo pongo como primera opción, lo estoy poniendo como la última opción, requerimos también cómo lo vamos a evaluar, en manos de quién podemos poner el asesoramiento dentro del ámbito de familia, dentro del ámbito jurídico, saber cuándo ya es el momento de establecer y hablar de esa decisión. Mucha gente se acerca y te dice, bueno, yo siento que las cosas están mal, hemos hecho todo, pero ¿cuándo me voy a atrever? Sin duda el miedo dentro de las relaciones es humano, incluso es válido también, pero hay un día donde el sentir toca tu corazón, hay un día donde esa respuesta llega directo a la conciencia y te dice, es momento de plasmar y de afrontar que el divorcio también es una alternativa. ¿Cómo lo vamos a vivir? De eso vamos a desarrollarlo el día de hoy. ¿Cómo lo podemos vivir con nuestros hijos? ¿Por qué el mecanismo también de la psicoterapia es requerido en momentos donde el fracaso y la ruptura no es solamente un ámbito jurídico? Por eso siempre les digo a mis colegas abogados que el ámbito de familia tiene una especialidad. No estamos dividiendo empresas, no estamos dividiendo compañías mercantiles. Muchas veces dividimos familias, ahí hay hijos, ahí hay emociones, y por eso tiene que tener un abordaje psicojurídico para poder establecer un pacto, aunque sea la disolución mucho más amigable, tratar de buscar siempre la negociación y el mecanismo de la mediación como una alternativa. No todo tiene por qué ir una vía contencioso, y una vez elaborado todo ese camino, poder establecer cómo se va a replantear esta nueva vida, cómo podemos asumir que la ruptura es parte muchas veces de lo necesario, pero saber que después de este fracaso, como se lo dije al comienzo, hay una alternativa, hay una posibilidad y sobre todo vivir la vida en paz, que es lo que uno busca. ¿Las relaciones se vencen? Sí, muchas veces se vencen. En la próxima parte vamos a hablar de esas causas, por qué a veces este mundo complejo de hacer pareja se nos extravía. ¿Qué es lo que no hicimos? ¿Qué es lo que podemos poner en contacto? A ver si tu corazón también puede sentir en algún momento que también es hora de replantear nuestra relación. Sí, claro que sí, las crisis pueden dar origen a una nueva relación con esa misma pareja. Lo importante es cómo está tu sentir, cómo está tu emoción, cómo están tus acciones, cómo está todo ese envolvimiento del campo emocional, si es coherente realmente con lo que sientes, con ese ser que tienes al lado. Replanteamientos, divorcio, de eso conversamos hoy aquí, Frente a la Vida. Regresamos Frente a la Vida. Hoy quise abordar este tema porque me lo han solicitado y siempre es el ámbito psicojurídico para llevar alternativas. Mucha gente nos escribe y me dice, el marco del divorcio se me está convirtiendo literalmente en un infierno. Por supuesto, las emociones en la ruptura, las pasiones siempre salen. Y mi primera recomendación es buscar siempre canalizar esas emociones, porque usualmente hablamos desde la herida, hablamos desde la anécdota, hablamos desde el rencor, hablamos desde la parte más agria de la relación, y eso en algún punto hace que se olvide la génesis de lo que nos unió y empiezan todo el mundo a trabajar desde el sangramiento. Hay que dejar que las pasiones bajen. Cuando estamos en el campo visceral se dicen cosas terribles de las cuales a veces nos arrepentimos, hay gente que no se arrepiente nunca, pero cuando subimos al campo emotivo, al sentir, al origen, a eso que nos unió alguna vez, nos ponemos en contacto con una alternativa de poder llevar por lo menos el divorcio de una manera mucho más razonable y mucho más inteligente. Mi primera recomendación es esa, bajar las pasiones y hacer memoria dentro de tu contenido psicoemocional, qué fue lo que te unió a ese ser. Porque a pesar de lo más complejo que te pudo haber traído, a pesar que pudo haber sido una relación difícil, algún trámite importante te tuvo que haber dejado, algún aprendizaje, algún nutriente. A veces las parejas, siempre lo digo, vienen a ser nuestros grandes maestros. Así sean las parejas más complejas, más difíciles, el que te hizo la vida o quien te hizo la vida mucho más, llorosa, complicada. Quizás ahí hay un gran maestro. Lo que pasa es que cuando estamos en el alboroto, cuando estamos en el sangramiento, no lo podemos ver. Y el gran camino es establecer un duelo. Y ustedes me dirán, bueno, pero un duelo no tiene nada que ver con las pérdidas. Sí, pero es que esto también es una pérdida. Y esto requiere pasar por todas las etapas del duelo. Muchas veces negamos que la relación se está acabando. Muchas veces negamos que la ruptura es cierta. Hay que tramitarlo. Y ustedes me dicen, ¿cómo es la manera de tramitarlo? A través del dolor sacro incluso, a través del llanto, a través del sufrimiento, con algún grado de emoción de inteligencia, por supuesto, para no quedarse en él.
Pero un duelo bien vivido también nos permite la elaboración de un cierre definitivo dentro de esa pareja. Hay personas que son muy graciosas porque llevan muchos años divorciados y te dicen, es que ya yo me divorcié de ese señor o de esa señora, pero cuando lo veo quiero matarlo. Y tú dices, bueno, hablan del divorcio hacia afuera, pero no ha habido cierres internos. Y lo vamos a establecer en la próxima parte, cómo establecer esos cierres claros. Importante también dentro de este ámbito psicojurídico que tiene que ver con las separaciones, es el abordaje de nuestros hijos. Esto es un tema dramático en nuestros tiempos. Hay una máxima dentro del derecho de familia que los hijos son el interés superior. Muchísimas veces se nos olvida ese interés superior y cuando empieza el litigio cometemos la imprudencia de utilizar muchas veces a nuestros hijos como armas de venganza, como puntos de establecer algún tipo de rivalidad, a ver si a través de mi hijo le puedo hacer daño a la otra persona, como punto también de desequilibrar a este pequeño sin saber que los daños colaterales de un niño, de un divorcio mal llevado, tienen consecuencias terribles. Entonces, la segunda recomendación que te quiero dar el día de hoy, que procuremos establecer que ese interés superior no tiene por qué ser parte del litigio. En otras palabras, podemos sacarlo del juego con explicaciones claras a nuestros hijos. Ellos merecen, por supuesto, también el entendimiento que sus padres se están divorciando. Esa conversación tiene que llegar, esa conversación hay que decirla, pero sin las anécdotas. El gran error es que cuando nuestros hijos están en el medio, se nos ocurre no solamente involucrarlos, sino darle los detalles del porqué de ese divorcio. Déjenme decirles que ellos no requieren los detalles. Ellos lo que requieren es a dos padres que se puedan sentar enfrente, que se puedan abrazar y que puedan decir, sí, nosotros dentro del proceso de pareja fracasamos, pero aquí está tu papá, aquí está tu mamá, y tus padres te siguen amando y tus padres van a ser tu respaldo y tus padres van a ser tu estructura emocional, de fuerza intelectual, para que estos niños se mantengan en relativa calma. Ellos también tienen que pasar un duelo, sin duda, y hay que permitirles que pasen el duelo, porque cuando llegan las rupturas muchas veces decimos, no llores, evitándole cualquier cosa. Los niños no se pueden seguir metiendo dentro de lo que hemos denominado el condón emocional. Los niños tienen que pasar muchísimas veces por estos trámites bien canalizados. Eso es parte de los acontecimientos de la vida, nadie los puede evitar, pero siempre entendiendo que papá y mamá, más allá de las diferencias, requieren en algún momento tener la madurez, la adultez, la inteligencia de decir, aquí estamos nosotros y nuestras diferencias no tienen por qué generarte mayores conflictos. Cuando los hijos asumen esto, empiezan a elaborar en algún momento también divorcios más amigables para ellos, pero para ellos en relación a su cambio de vida. Hay una máxima, es que los hijos no se divorcian de los padres. En los últimos años me estoy encontrando el famoso síndrome de alienación parental, hijos manipulados, hijos que más nunca ven a alguno de los progenitores. Y les quebramos la infancia, les quebramos los sueños porque ellos merecen compartir con los dos padres, ya sea con una custodia compartida, ya sea estableciendo un régimen de visita claro. Y eso también hay que manejarlo dentro de los argumentos del divorcio porque muchísimas veces lo dejamos como algo que se asume, entonces empiezan las interrupciones, a veces no con maldad, a veces con mucha maldad para que alguno de los progenitores no pueda tener el lazo y se interrumpe ese código con el hijo y eso hace años terrible. Vamos a ver cómo los argumentamos en la próxima parte, cómo podemos solucionar esto de un divorcio mucho más amigable. No hay divorcios light, se lo repito, pero sí hay divorcios más inteligentes que nos pueden llevar a una salida que después convoque a eso que siempre hablamos frente a la vida, a una verdadera felicidad. Hoy conversando los divorcios aquí, frente a la vida. Regresamos frente a la vida. El tema del divorcio que me lo han solicitado muchísimas veces, quise abordarlo de una manera cercana contigo, mirándonos hoy. Y gracias por escribirnos porque cada vez que encontramos esto de las rupturas queremos darte una herramienta, una llave amiga. Importante también asesorarse bien. Usualmente cuando las heridas están en el máximo de exaltación, donde la sangre efervece, empezamos en algún punto a caer en la tentativa o aparece una amiga te dice, te tengo el abogado o la abogada, la más mala o el malo de todos, el que lo va a acabar o la que lo va a acabar. Y por supuesto, en esa efervescencia emocional, por supuesto,
nos acaricien la herida, y al acariciarnos la herida, esa es a la persona que queremos buscar. Y ahí empiezan a complicarse las cosas, porque entonces empieza el ámbito del litigio. Y yo siempre lo digo a mis colegas abogados, ustedes saben que en el ámbito del litigio lo que ganamos más somos nosotros. Entonces hay que procurar, si quieren ganar dinero, buscar una vía donde por lo menos estos seres no entren a un campo de 4 o 5 años, muchas veces de juicio, para terminar, como les digo muchas veces, sentaditos esas dos parejas, terminando resolviendo el conflicto en una mesa, tomándose un café, porque están desangrados literalmente. Y están desangrados porque se ha actuado bajo el procedimiento muchas veces de la amenaza, muchas veces incluso dentro del terrorismo judicial que a veces existe por parte de unos colegas que no ejercen la ética de familia como se debería hacer, y empiezan procedimientos muy lentos, retardados, donde estos seres van, en vez de canalizando sus heridas, poniéndolas más agrias, poniendo la venganza siempre como un patrón. Ahí están los hijos. O sea, a medida que está el litigio se establecen una cantidad de medidas cautelares que muchas veces interrumpen incluso la visita con alguno de los progenitores, y mientras tanto la pregunta es, ¿está viendo este hijo al otro padre? ¿Está viendo este hijo a la otra madre? Y ahí empiezan las grandes complicaciones. Yo siempre les aconsejo que busquen abogados dentro del área de la familia, donde la psicología, donde la psicoterapia, donde la inteligencia emocional esté presente, para entender que podemos sentarnos a pesar de cualquier diferencia en una mesa. Eso sí, hay que bajar las pasiones, porque cuando no bajamos las pasiones, indudablemente sentarnos en una mesa sería muy agrio. Y eso es típico también, hay que tener paciencia. Las negociaciones no se logran en un solo intento. Muchas veces pasaremos 3 meses, 4 meses, 6 meses, 1 año, pero siempre buscando una buena negociación donde estas dos personas se paren de la mesa y ambos puedan sentirse ganadores. Ahí se forma una gran negociación, y sobre todo una negociación justa, tanto desde el punto de vista del ámbito patrimonial también. Aquí no es quien le quita a la otra parte al otro, quien desangra patrimonialmente al otro, quien se queda con el hijo. No vale, aquí es buscar acuerdos, porque además, más allá de cualquier diferencia, en el caso que hayan tenido hijos, hubo un gran acierto. Escúchame esta. Hubo un gran acierto, que ustedes fueron los cómplices de convocar a ese milagro maravilloso de la vida, de traerlo aquí a este mundo, que son los hijos. Y eso tiene que salvar cualquier diferencia, y eso tiene que ponernos en el contexto de recordar qué fue lo que nos unió, para entonces llevar este divorcio a través de un mecanismo mucho más negociado, mucho más hablado, mucho más conversado, donde por supuesto la intervención del marco jurídico se requiere, porque acá hay una disolución, acá hay una ruptura, acá hay un divorcio, pero que no pase a lo que sucede muchas veces, que pasan 4 o 5 años matándose en los tribunales, matándose en las cortes, mientras todos los vínculos afectivos van muriendo también. Por eso el tema del divorcio como alternativa tiene que ser llevado de manera inteligente, de un abordaje también donde pidas ayuda. Claro que sí, tienes que pedir ayuda. Los profesionales de la psicología pueden darte herramientas para que se canalicen todas estas heridas y pasen al marco del perdón. Claro que sí, porque tarde o temprano ustedes tienen que perdonarse. No hay ex. Cuando uno tiene hijos, no hay ex, es imposible que existan los ex. Tarde o temprano usted va a tener que tener vínculo con esa señora o ese señor. Tarde o temprano usted va a tener que tener un diálogo en función de ese pequeño. Entonces los ex no entran dentro del marco. Ustedes formaron una familia que quizás como familia sigue funcionando y no funcionó como pareja. Por eso siempre les digo que entendamos siempre que la pareja es cierto que conlleva a la familia, pero el proceso de pareja es un proceso de dos. Y ahí es donde tenemos que partir en la diferencia, que lo que se rompió, que lo que se divorció, que lo que se dividió fue la pareja, no la familia. A pesar que ustedes tengan cada uno su vida, ustedes hicieron familia, están los hijos, y ese siempre tiene que ser el interés superior. Espero que te hayas llevado una herramienta hoy en tu corazón. Espero que si estás tramitando, pasando por un divorcio, lo hagas de manera inteligente, que busques los profesionales adecuados. Espero también que si estás en una crisis que no tiene por qué llevar al divorcio, por favor, prende la luz. Por favor, establécela. No le tengamos miedo a la palabra conflicto. Está muy satanizada la palabra conflicto. Que se abran los conflictos no significa que tenemos que ser seres conflictivos. Eso es una confusión. Los conflictos bien llevados siempre mueven, y todo lo que se mueve en la vida y se ejerce con inteligencia siempre tiene cambios que son para bien. No hay nada peor que emociones hipertróficas, que emociones silenciadas, porque van a ser en algún momento explosión. Generemos crisis, generemos conflicto, tratemos de resolver. Incluso si queremos replantear esa pareja, busca ayuda también. Hay profesionales en el ámbito de pareja que te pueden dar una mano, pero si la decisión y todo está vencida es el divorcio,
establécelo con un pacto de inteligencia, busca profesionales y que podamos llevar medianamente la paz a nuestro corazón para entender que la vida continúa y sobre todo que le permite a todos los seres humanos restablecer, replantear la vida y siempre saber que hay una esperanza, una alternativa y que la vida es hacia adelante. Yo soy Juan Diego Gutiérrez, hasta un próximo Frente a la Vida. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Los triunfos no se miden por las victorias. Habrá derrotas que más temprano que tarde agradeceremos y evaluaremos como éxitos favorables. El tren pasa siempre, mientras estemos despiertos, frente a la vida. Nuestra cita el próximo lunes 18:30 en Radio Sucesos, 21 horas, a través de Telesucesos.